Fíjame en ti, mi corazón en ti, que cada respirar exalte tu majestad. Mis manos alzo a ti, me rindo todo a ti, ante tu grandeza, Dios, me quedo asombrado. Toda gloria, todo honor al que todo dio por mí. Yo quiero estar cerca de ti. Fíjame en ti, fíjame en ti. Distracciones, hoy rindo a tus pies. Fíjame en ti. Fíjame en ti, mi corazón en ti, que cada respirar exalte tu majestad. Mis manos alzo a ti, lo rindo todo a ti, me quedo asombrado ante tu grandeza, Dios. Toda gloria, todo honor al que todo dio por mí. Yo quiero estar cerca de ti. Fíjame en ti, fíjame en ti. Distracciones, hoy rindo a tus pies. Fíjame en ti. Fíjame en ti, fíjame en ti. Distracciones, hoy rindo a tus pies. Fíjame en ti. Oh, solo a ti, Señor. Oh, pon mi mirada en ti, mi Dios. Recuérdame de tu amor, recuérdame tuyo soy, de lo que has hecho en mí, que libre soy en ti, libre soy en ti. Recuérdame de tu amor, recuérdame tuyo soy, de lo que has hecho en mí. Que libre soy en ti, libre soy en ti. Recuérdame de tu amor, oh, recuérdame tuyo soy, de lo que has hecho en mí, que libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, fíjame en ti, fíjame en ti. Distracciones, hoy rindo a tus pies. Fíjame en ti, fíjame en ti, fíjame en ti. Distracciones, hoy rindo a tus pies. Fíjame en ti. Distracciones, hoy rindo a tus pies. Fíjame en ti. Distracciones, hoy rindo a tus pies. Fíjame en ti. Dios te bendiga. Qué alegría, qué gozo
poder estar contigo otra vez y compartir la sagrada palabra de vida, la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Y cuando tú la lees, tiene la capacidad de poner los pensamientos del cielo en tu cabeza. Y así como los caminos del cielo son más altos que la tierra, Dios puede darte una nueva perspectiva de tu vida y de tu circunstancia. Por eso te invito a abrir la palabra de Dios al libro de Josué capítulo 7 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 9. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vamos a orar. Padre amado, danos la mente de Cristo al exponer tu palabra, para que nuestros hermanos reciban la palabra que tú quieres poner en sus corazones. Padre, tú sabes que cada uno de nosotros todavía luchamos en algún área de nuestra vida. Todavía la obra tuya se sigue perfeccionando en nosotros. Pero ábranos con claridad para que entendamos que el pecado secreto es un terrible error, porque nos roba las bendiciones más preciosas que tú tienes para nosotros. Así que habla el corazón de tu pueblo y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén y amén. Hace unos años atrás estábamos visitando un campamento de jóvenes y estábamos allí cuando yo estaba en lo alto del segundo piso de una cafetería, mirando afuera cuando sonaron las campanas. Empezaban a llamar a los jóvenes para venir a comer y pronto todo el espacio de afuera se quedó desierto, porque todos los jóvenes, conscientes de sus necesidades estomacales, vinieron a comer, excepto un joven que podíamos ver desde el segundo piso. Este joven iba caminando y estaba mirando, veía que estaba solo, y se acercó a un tarro de basura que estaba allí. Estaba repleto de basura, y el joven inmediatamente miró al frente, miró atrás, miró a los lados y le dio una senda patada al tarro de basura, lo viró y se fue contento y orgulloso de su hazaña. Él había mirado a todos los lugares, pensaba que nadie jamás sabría qué era lo que él había hecho. El único error es que no había mirado para arriba. Si hubiera levantado su mirada al segundo piso y hubiera visto por la ventana a los que estábamos mirándole, se hubiera dado cuenta que ya estaba su consejero, estaba su pastor, era de otra iglesia, estábamos nosotros mirándonos, y todos dijimos la misma cosa. La verdad es que él no sabe
que Él ha sido visto, ¿no es cierto? Bueno, ese es el problema con el pecado secreto. El pecado secreto nos hace pensar de que nadie sabe lo que ha pasado. Cuando nosotros caemos en adicciones, cuando nosotros practicamos pecados secretos que nadie sabe, nosotros pensamos que solo nosotros lo sabemos, pero no nos damos cuenta de que Dios lo sabe y que el cielo lo sabe y que los ángeles que te guardan lo saben, que no hay nada que tú puedas esconder de Dios. Mira el contexto de este pasaje, porque todo este pasaje trata del pecado secreto. Anteriormente, acabamos de ver en el capítulo anterior la conquista de la ciudad de Jericó. El pueblo no tuvo que pelear mucho porque Dios acudió a aquellos grandes muros de esta ciudad que cayeron, se descolapsaron y de pronto ellos pudieron tomar la ciudad. Y ahora ellos se preparan para el siguiente paso. A una distancia de allá por el camino real estaba la ciudad de Ai. Era una ciudad mucho más pequeña que Jericó. Por eso es que cuando Josué envía espías que reconozcan la tierra, ellos se dan cuenta que la ciudad no merece que se lleve un gran contingente de soldados, que se mueva todo el pueblo, porque es una ciudad que no tiene muchos habitantes. Pero nota que lo que ellos no saben es que ha pasado algo que ha quitado la protección del pueblo de Dios ante el enemigo que va a enfrentar. Si tú recuerdas, en el capítulo 6, el verso 18, cuando estaban por tomar la ciudad de Jericó, Dios le dijo a través de Josué al pueblo de Israel: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Pero eso es precisamente lo que pasa. Un hombre llamado Acán, él está allá y de pronto él va a tomar algunos artículos que él considera valiosos, va a tomar oro, va a tomar plata, va a tomar otros utensilios de gran valor y los va a llevar a su tienda y los va a enterrar en su tienda y los va a esconder. Y luego va a parecer que aquí no ha pasado nada. Él piensa que nadie lo sabe. Él sabe que ha desobedecido el mandato de Dios, pero él piensa que nadie se va a enterar. Y por lo tanto, él está seguro de lo que va a suceder. Él piensa que su pecado ha sido absolutamente secreto, pero no es así. Porque, acuérdate, con Dios no hay pecado secreto. Ese es mi primer punto. Para definir un poquito mejor lo que es el pecado secreto, es toda aquella violación del código moral de Dios que hacemos en la privacidad. En otras palabras, es cuando tú haces algo y piensas que nadie te ha visto, porque lo has hecho en la privacidad de tu entorno y tú piensas que nadie lo sabe. Bueno, hoy día, por lo menos en nuestra ciudad, aquí en Nueva York, es difícil hacer algo en la calle que sea secreto. Hay cámaras por todos lados. Hay personas que roban y no se dan cuenta que están siendo mirados. Estaba mirando algo curioso el otro día. Había un señor que estaba en una línea para pagar y de pronto él metió la mano y se ve en la cámara cuando él mete la mano y le saca el celular del bolsillo a la otra persona, y cuando la saca mira y se enfrenta con la cámara. Y entonces de pronto él sonríe, mira la cámara y entonces le toca a la persona y le dice: mira tu celular. Y le dice: oh, ¿qué pasó? No, se cayó, parece que le dice, y el hombre toma el celular y se lo mete, porque el hombre se dio cuenta de que lo estaban mirando. Bueno, lo cierto es que nosotros no podemos escondernos de Dios. El salmista David, en el Salmo 139, nos da dos razones por las cuales nosotros podemos tener la seguridad de que no hay pecado secreto. Lo primero es la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. No hay un lugar en el universo donde Dios no esté. Allí David lo dice: ¿a dónde iré de tu espíritu?, dice él. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Le dice David a Dios. Dios es omnipresente. Pero no solamente eso, Dios es omnisciente.
Dios lo sabe todo. En el mismo Salmo, en los primeros versos del 1 al 3, en el Salmo 139, David dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Imagínate eso. Todavía tú no dices lo que vas a decir y Dios ya lo sabe. Es más, deberíamos, si pensamos en eso, deberíamos de vez en cuando mordernos la lengua para no decir las cosas que a veces decimos para luego arrepentirnos, ¿no es cierto? Pero nota esto, en medio de todo eso, no hay pecado secreto. Acán pensó que él encubriría su pecado, pero vamos a descubrir que él no lo hace. Pero mira el resultado del pecado secreto. Acán piensa que él está bien, pero mira lo que sucede. Cuando la nación de Israel sale a enfrentar esta pequeña ciudad llamada Ai, ellos son derrotados aparatosamente. ¿Cómo así? Porque Dios no estaba con ellos. Ellos pudieron haber llevado 100,000 hombres y sin la bendición de Dios estaban destinados a fracasar. ¿Cuántas veces en la Escritura hemos visto ejércitos que van contra la voluntad de Dios, atacar al pueblo de Dios? Y a veces ellos terminan atacándose entre ellos mismos, como en el caso de Josafat y otros ejemplos bíblicos. Pero el punto es este: el pecado trae derrota, el pecado trae consecuencia, el pecado tiene su efecto en nuestras vidas. Cuando tú permites que el pecado secreto no sea confrontado o confesado, el pecado entonces te enlaza y te esclaviza. Mira la manera en que Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, lo escribe en su epístola. Él describe en cierta medida el proceso de la tentación y cómo nosotros caemos en el pecado. Él dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 13 al 15. ¿Viste eso? Cómo nosotros somos entrampados, cómo el enemigo nos engaña, cómo nuestros deseos nos engañan para pensar que vamos a estar bien porque nadie lo va a saber. Pero cuando tú y yo pecamos en secreto, tú y yo nos robamos. Nos robamos de la luz que Dios quiere tener en nosotros. Nos robamos de la buena influencia que pudiéramos proyectar en otros. Pero la vergüenza, la culpabilidad no permiten que iluminemos y irradiemos esa luz. Los que pierden son nuestros amados, nuestras familias. ¿Cuántas veces hemos visto personas, varones, que luchan con la pornografía, la adicción a la pornografía, y sus matrimonios sufren, sus esposas son descuidadas? En otras palabras, cuando tú y yo pecamos, alguien siempre paga por los platos rotos. Pero mira esto, ellos saben que el pecado de Acán va a tener consecuencias. Y mira lo que va a suceder. No solamente Israel pierde 36 hombres, mira lo que sucede. Eventualmente el pecado de Acán va a afectar a su propia familia, va a afectar a sus hijos, a su esposa, va a afectar a la comunidad. Entonces, como dice la palabra, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Ahora, somos imperfectos, cometemos pecados. Si tú miras la Escritura, tú ves grandes hombres de Dios que cometieron faltas, cometieron pecados, pero también tú ves el efecto que esos pecados tuvieron en su vida o en la vida de aquellos que estaban con ellos. La ambición de Adán y Eva, el querer ser como Dios sin contar con Dios. Mira dónde está todo el género humano. Estamos esclavizados al pecado, todo lo que se ha sufrido como consecuencia de aquella desobediencia. O las mentiras de Abraham. Puso en peligro a su familia, el futuro de la nación. Solo la misericordia de Dios le pudo rescatar. O el orgullo de Saúl. Mira el orgullo de Saúl, dónde lleva a la nación. La lujuria de David le sirve de tropiezo. El enojo de Moisés le impidió entrar a la tierra prometida.
La borrachera de Noé tuvo una terrible impacto en su familia, y la negación de Pedro, todos sabemos el efecto que eso tuvo en la comunidad creyente. Pero a pesar de que todos ellos pecaron, la inmensa gracia de nuestro Dios los recogió cuando ellos se arrepintieron, porque hay poder rescatador, redentor y restaurador en la sangre preciosa de nuestro Rey Jesucristo y en el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Lamentablemente Acán no se va a arrepentir. Cuando él tuvo la oportunidad de salir adelante y declarar lo que había hecho, él se calla. De manera que Dios tiene que traer el pecado secreto a la luz, enfrentándolo. Y eso es lo que Dios hace, y es mi tercer punto. Dios enfrenta el pecado. Mira lo que sucede. Josué y los ancianos, cuando Dios les revela que el problema es que ha habido pecado, que ha quebrantado mi pacto, como dice Dios en el verso 11 del capítulo 7, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mira lo que pasa. Acán no confiesa. Entonces Dios establece un proceso a través del cual él va de todas las tribus a la tribu, de toda la tribu al clan, y de todo el clan a la familia, y de toda la familia a Acán y a su casa. Y entonces Dios derrama su ira sobre esa situación. Ahora tú dices, wow, pero el castigo fue muy severo. Pero tienes que entender el contexto histórico en que esto sucede. Acuérdate, esta es la segunda generación de israelitas que se levanta después de haber estado 40 años en la tierra, en el desierto. La primera generación falló cuando levantaron aquel becerro de oro. Este es el pecado de esta segunda generación, y Dios tiene que ser implacable, porque Él tiene que dar ejemplo y mostrarle al mundo que Él es un Dios misericordioso, pero también es santo. Y eso es lo que sucede. Ahora, por supuesto, en el pacto de Moisés, las regulaciones estaban allí establecidas. Nosotros hoy estamos bajo el pacto de Jesucristo y su gracia. Y sabemos que es por la gracia de Dios que nosotros lidiamos con Dios. Y Dios se acuerda de que somos polvo y no lidia con nosotros conforme a nuestras iniquidades y pecados. De hecho, por el valioso sacrificio perfecto de la sangre del Hijo de Dios, tú y yo podemos venir a Dios y recibir el perdón de nuestros pecados. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El mismo apóstol Juan también dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:8 y 9. Mira lo que te estoy diciendo. Para tú vencer un pecado secreto, una adicción, por ejemplo, lo único que trae bendición y sanidad es cuando la luz irrumpe en la oscuridad. Cuando tú traes tu pecado a la luz, cuando encuentras a alguien maduro, a quien tú puedas confesar y pedirle ayuda y oración, ese es el paso inicial. Y luego cuando te apropias de la sangre preciosa de Cristo y te pide que no solamente te perdone, sino que te limpie, y tú confiesas y renuncias a ese pecado, entonces el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a fortalecer para tener victoria. Yo no sé quizás los desafíos que tú estás enfrentando o los pecados con los que estás luchando. Todos luchamos. No hay justo ni uno solo. Todos tenemos tentaciones. Todos somos tentados. Hasta nuestro amado Rey Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero la gracia de Dios es suficiente. Si tú estás luchando, tráelo a Jesús y empodérate en la fuerza y la gracia que Él te ofrece. Vamos a hacerlo, vamos a orar. Yo te invito a que ahí donde estés, en la privacidad de tus pensamientos, levantes una oración a Dios y le digas, Señor, yo quiero ser completamente libre de todo aquello que me estropiezo para hacer todo lo que tú quieres que yo sea.
Ayúdame, Señor, yo confieso delante de ti mi pecado y tú menciónaselo a Dios. Dile, Señor, este es mi pecado y yo estoy de acuerdo contigo de que debo confesarlo y debo renunciar a él. Tengo que decirle al diablo, no más. Quiero caminar con Dios. Y luego, Señor, quiero recibir el perdón que tú nos das por fe. Lo recibimos. Gracias que tú nos perdonas. Señor, rechazamos la vergüenza y la culpabilidad. Recibimos tu perdón. Te pedimos que nos hagas una completa restauración y que en el nombre de Cristo podamos caminar contigo. Oh Padre eterno, gracias por ser bueno y fiel. Gracias por el poder maravilloso de la sangre de Cristo. Es poderosa para limpiarnos de toda maldad. Y yo sé que tú nos estás limpiando en este momento por el poder de la sangre y del nombre de Cristo. Gracias por la cruz, Señor, donde tú llevaste nuestros pecados y pagaste por ellos. Ahora, Padre, te pedimos fortaleza. Empodéranos por tu Espíritu para caminar en santidad, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera ahora enviarte con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.